Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya les dije, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque ¿a quién no le gustan las historias de amor? Y no cualquier historia de amor, sino una de esas que parecen sacadas de una novela, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en las decisiones que cambian vidas. Sí, hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y no solo vamos a hablar de ellos como pareja, sino que vamos a sumergirnos en esa historia que ha circulado por todas partes, esa que dice Serkan Ayolu lo deja todo por Özge Gürel. ¿Es verdad? ¿Qué significa realmente dejarlo todo? Y sobre todo, cómo esta decisión impactó sus vidas y su relación. Prepárense para descubrirlo. Porque esto es algo que no se pueden perder. Así que si son fans de las series turcas, si les encantan las historias románticas y si, como yo, creen en el poder del amor, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar en detalle este rumor, la verdad detrás de él, y a conocer un poco más a fondo a esta pareja que nos ha robado el corazón. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido sobre sus series, actores y actrices favoritas. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Me encanta tenerlos por acá. Empecemos por el principio como siempre. La historia de amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel no comenzó con un flechazo instantáneo, ni mucho menos. De hecho, como muchas de las historias de amor más bonitas, empezó con una conexión laboral. Se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a Hayat Dincer y Oyquakar. Un amor de ficción que trascendió la pantalla. ¿Quién lo diría? En Kiraz Mevsimi, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, todo era mágico. Y por supuesto los fans, que somos los mejores observadores, no tardaron en darse cuenta de que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Los rumores empezaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron, y las redes sociales explotaron. Todos queríamos saber, todos queríamos que fuera cierto. Y finalmente la noticia se confirmó, Serkan y Özge estaban saliendo. La alegría fue inmensa. La serie, que en sí misma era una historia de amor adorable, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor se encendiera entre los protagonistas. La serie Amar es Primavera no solo nos regaló una historia romántica llena de encanto, sino que también fue el inicio de una de las historias de amor más bonitas y duraderas del mundo del espectáculo turco. La manera en que sus personajes se enamoraban, la complicidad que se veía en pantalla, todo apuntaba a algo más. Y así fue. Y aquí viene la parte más interesante, la que nos lleva al supuesto dejarlo todo. ¿Qué significa exactamente? Bueno, como saben, el mundo del espectáculo es un universo complejo, no es fácil. Los actores y actrices a menudo tienen que tomar decisiones importantes sobre sus carreras, sobre a dónde van a vivir, sobre qué proyectos aceptar y cuáles rechazar. Y cuando una pareja está en el ojo público, esas decisiones pueden ser aún más complicadas. La presión es constante. Lo que se rumorea y lo que muchas fuentes cercanas a la pareja han confirmado, es que Serkan, en un momento dado, priorizó su relación con Özge por encima de algunas oportunidades profesionales. No es que haya abandonado completamente su carrera, ni mucho menos, no se malentienda. Pero sí que al parecer eligió estar más cerca de Özge, compartir más tiempo con ella y quizás rechazar algunos proyectos que lo habrían mantenido alejado. Eso sí que es amor. Piensen en esto. Las giras promocionales, los rodajes en el extranjero, las largas horas en el set. Todo eso puede ser muy desgastante para una relación. Y Serkan, al parecer, decidió que la felicidad de su relación con Özge era más importante que esas oportunidades profesionales. Un gesto muy valiente, diría yo. ¿Por qué tomó esta decisión? Bueno, el amor, como todos sabemos, es un sentimiento muy poderoso, el más poderoso. Y en el caso de Serkan y Özge parece que el amor que sentían el uno por el otro era lo suficientemente fuerte como para tomar esa determinación. Priorizaron su relación, su felicidad y su bienestar conjunto. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Si uno siente amor de verdad, ¿quién no haría lo mismo? Ahora bien, ¿cómo ha impactado esta decisión en sus carreras y en su relación?
En cuanto a sus carreras, ambos han seguido trabajando, aunque quizás con un ritmo diferente. Serkan ha participado en varias series y películas, y Özge también ha continuado con su trabajo. Pero sin duda, su relación ha sido su prioridad. Han sabido encontrar un equilibrio, eso es lo importante. Es crucial entender que dejarlo todo no significa abandonar completamente la propia vida y los sueños personales. No se trata de renunciar a la carrera, sino de reevaluar las prioridades. En el caso de Serkan probablemente significó ser más selectivo con los proyectos, priorizando aquellos que le permitieran estar más cerca de Özge, o que no implicaran largas estancias lejos de casa. Y aquí es donde entramos en la parte más bonita de la historia. Porque lo que realmente dejaron Serkan y Özge no fue su carrera, sino las presiones externas, las expectativas de la industria, y la necesidad de complacer a todos los demás. Eligieron centrarse en ellos mismos, en su amor, y en construir una vida juntos. Y esto es lo que realmente significa dejarlo todo. Significa dejar de lado las preocupaciones externas, las dudas, los miedos, y concentrarse en lo que realmente importa, el amor, la felicidad y la compañía. Significa elegir la felicidad en lugar de la fama, la tranquilidad en lugar de la presión, y el amor incondicional en lugar de las expectativas superficiales. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. Absolutamente. La decisión de Serkan, si bien puede parecer radical desde fuera, fue una declaración de amor y compromiso. Fue una muestra de que estaba dispuesto a hacer sacrificios por la mujer que amaba. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se ven afectadas por las agendas apretadas y las distancias, esta decisión es aún más significativa. Y por supuesto, no podemos olvidar que, después de años de relación, se casaron. En julio de 2022, Serkan y Özge se dieron el sí quiero en una romántica ceremonia en Italia. Un final feliz para una historia de amor que ha emocionado a tantos. Imaginen la emoción, la felicidad, el amor. Todo en un solo día. Y ese matrimonio, esa promesa de estar juntos para siempre, es la confirmación de que el dejarlo todo fue una decisión acertada, una inversión en su felicidad y en su futuro juntos. Es la prueba de que valió la pena. La boda, celebrada en una romántica locación italiana, fue la culminación de su historia de amor. Verlos caminar hacia el altar con una sonrisa que reflejaba la felicidad que sentían, fue un momento que nos conmovió a todos. Y no solo a sus fans, sino también a sus amigos y familiares. Fue la confirmación de que habían construido una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Pero la historia de Serkan y Özge no es solo un cuento de hadas. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y, a veces, decisiones difíciles. Requiere priorizar la felicidad del otro, estar dispuesto a hacer sacrificios y, sobre todo, creer en el poder del amor. Así que, ¿qué podemos aprender de la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel? Podemos aprender que el amor verdadero existe, que el amor es una decisión, y que a veces es necesario priorizar lo que realmente importa. Podemos aprender que no debemos dejarnos llevar por las presiones externas, que debemos escuchar a nuestro corazón y que debemos luchar por lo que nos hace felices. Y también podemos aprender que la comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales en cualquier relación. Serkan y Özge, al parecer, han construido una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se animan en sus proyectos y se acompañan en sus sueños. Se han convertido en un equipo, y eso es algo muy valioso. La forma en que se han mantenido unidos a lo largo de los años, sorteando los desafíos de la fama y la industria del entretenimiento, es un ejemplo de cómo el amor y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo. Su relación nos demuestra que es posible construir una vida juntos, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Es importante recordar que el amor no siempre es fácil. Habrá momentos difíciles, desafíos que superar y decisiones que tomar. Pero si hay amor verdadero, si hay un compromiso genuino, se pueden superar todos los obstáculos. La historia de Serkan y Özge es una prueba de ello. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel, ese rumor que habla de dejarlo todo, y hemos descubierto que en realidad, lo que dejaron fue la presión, las expectativas y las dudas para enfocarse en lo más importante, su amor. ¡Y qué gran decisión! Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan inspirado con esta maravillosa historia.
Si es así, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la historia de Serkan y Ozge? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Les gustaría que habláramos de alguna otra pareja de series turcas? Déjenmelo saber. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor puede con todo. Hasta la próxima.